forma, dijéramos, de la ciencia pura y de la sabiduría divina, con la constelación de Capricornio y con Saturno, que es el ángel séptimo del Apocalipsis ante el trono del Cordero y que llamamos Orifiel, es decir, en el lenguaje actual se conoce como Orifiel. Entonces, cuando aparece Saturno y Orifiel, aparece no solamente en las montañas a nivel macrocósmico, sino que aparece a nivel microcósmico, es decir, en el hombre, los huesos. Ahora, voy a aclarar algo con respecto al microcosmos, porque existen 7 cosmos, pero generalmente se nombran 2, que es el microcosmos y el macrocosmos. Pero, ¿cuál es el asunto? Es el siguiente. El microcosmos es el hombre, pero hay una parábola del Cristo muy bella en el Evangelio, cuando el hijo está perdido y ha derrochado su dinero, el dinero de su padre, y queda en la carestía y en la hambruna, en la miseria, y se devuelve. Ustedes conocen ese relato, esa parábola. Entonces, él dice: Padre, yo he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces, cuando el hijo ingrato dice estas palabras, y así está escrito en el Evangelio, entonces aparece el microcosmos como él, como el hijo, como el hombre, referencialmente, claro, porque somos animales intelectuales, y la palabra cielo, es decir, el macrocósmico, es decir, lo supra sobre nosotros. Entonces, él no dijo pequé contra Dios, no, dijo pequé contra ti, Padre, y contra los cielos. Entonces, él igualó los cielos a Dios e igualó los cielos al macrocosmos. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque los chinos, generalmente en el Tao Te Ching o en el I Ching o en la medicina tradicional, hablan sobre el hombre y el cielo y el Tao. Entonces vemos que cualquier cultura, bajo cualquier análisis de cualquier cultura, los símbolos nos van a dar una misma enseñanza. Y toda esa enseñanza, queramos o no, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos llevan al núcleo, al corazón de todo culto, que es el Logo, que es el Verbo, que es el Cristo y que es el Salvador. Entonces, si comprendemos esto, ciertamente la palabra cielo, cuando la mencionamos, estamos mencionando una dimensión superior que pertenece a los valores del ser con respecto a nosotros. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque solamente a través del trabajo con el fuego es que nosotros podemos lograr despertar la conciencia crística, autorrealizarnos profundamente en el ser y lograr encarnar al Cristo dentro de nosotros, experimentando su evangelio dentro de nosotros. Entonces, si Saturno nos conecta a través de los huesos, con la sangre y con el fuego, entonces solamente en el fuego es que está el secreto de los secretos. Y por eso está escrito en la cruz, sobre la cabeza de nuestro Salvador sangrante, INRI. Y eso ya lo he dicho en varias oportunidades y en varias ediciones de Superando Nuestros Límites. Lo cierto del caso es que esa cifra 44, que deviene de la palabra sangre traducida del hebreo, también se relaciona muy profundamente con los misterios de Job. Los misterios de Job aparece, dijéramos, el tentador. Es decir, aparece su Lucifer interno para probarlo por orden o por permiso de Jehová. Es decir, Dios le da permiso al tentador, en este caso, al Lucifer interior de Job, para que lo pruebe. Entonces, los misterios de Job, que son los mismos misterios del Cristo, es decir, lo que se conoce como la vía seca, es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos lleva a la perfección. Y solamente el Cristo de nosotros, dentro de nuestro interior, puede perfeccionarnos. Y cuando Él está perfeccionado, el amor está perfeccionado porque es el amor. Y al perfeccionarnos en el amor, somos perfectos. Pero cuando aparece la palabra amor,
aparece nuevamente la cruz, que son dos seres que se unen. Y esto pertenece a los misterios de la boda de Canaán y pertenece a esa palabra maravillosa que le dice el Cristo a Nicodemo: deben nacer de nuevo del agua y del fuego. Ahora bien, continúen con la atención en este análisis. Según una versión más sofisticada, dijéramos, más contemporánea de la gematría, que tiene un nombre, pero no lo recuerdo, hay otro análisis paralelo al que hice. Es decir, la palabra sangre se escribe con la letra Dalet y con la letra Men Sofit, o la letra Men, terminando la palabra. Entonces ya cambia de valor. En vez de valer 40, vale 600. Entonces en este caso el total no sería 44, sino que sería 604. Es decir, la segunda interpretación cabalística de la codificación de la Biblia con respecto a la palabra sangre en ese Nuevo Testamento tiene un valor de 604. 604 cabalísticamente en esa codificación es 10. Y 10 pertenece a los abismos. Es decir, en los abismos encontramos el caos y en el caos encontramos al fuego, pero en desorden. Pongan atención. Entonces aquí se confirma el fuego. Si nosotros analizamos esto bajo una paralela astrológica, nos vamos a encontrar en su significación con Plutón y con Escorpio. Es decir, las profundidades del abismo, ya sean aguas profundas, o ya sea fuego volcánico, o ya sea el Hades, pertenece como profundidad, según Dios, en su estructura, dijéramos así, de los Elohines, a Plutón o al Hades o a Escorpión. Pero sin embargo, si estudiamos esto según la lengua antigua, Plutón no aparece, sino que aparece Marte. Y entonces aquí sí tenemos la solución total. ¿Por qué? Porque sea Plutón o sea Marte, en Escorpión encontramos las aguas ígneas volcánicas que emergen de las profundidades a través de las montañas. Entonces, cuando esto simboliza la creación de la sangre dentro de nosotros, por eso es necesario descansar y por eso es necesario tomar agua y por eso se necesita ser muy comprensible y flexible y tener alegría en el corazón para que los huesos no se sequen, porque un hueso seco, un corazón triste, produce una sangre, dijéramos, tóxica o una sangre enferma. Entonces, vemos que esta conexión maravillosa entre el 604, que da 10, nos confirma el primer análisis que pertenece a la gematría básica, que nos da 8 total. En las profundidades es que yace nuestro Cristo íntimo. Ahora bien, ¿cuáles son esas profundidades? El caos. ¿Y cuál es el caos? Aquello que dice en el Génesis Moisés. Moisés dice de que Dios creó al principio y separó las tinieblas de la luz. Si nosotros estudiamos el capítulo primero, nos vamos a dar cuenta de lo que es el caos y nos vamos a dar cuenta de lo que es la creación. Cuando comprendemos eso, entonces vemos que del caos surge el cosmos. Es decir, de un desorden surge el orden, pero ese orden tiene que estar dirigido por un creador, por un perfeccionador, que aquí es donde está el detalle de los materialistas, que los materialistas sacan a Dios de la creación y entonces convierten esto en una locura, en una subversión intelectual y en lo que se conoce como insensatez. ¿Por qué? Porque está claro que primero, antes que la materia está la energía. Sí, pero eso no llega hasta ahí. ¿Y la energía de dónde surge? Pues toda energía resurge de un generador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el generador que genera la energía que da vida al cosmos, al mundo, al universo? Entonces, no nos guste o no nos guste, eso que está más allá de la energía, se llama Dios, se llama Tao, se llama Fuji, se llama Quetzalcóatl, como nosotros queramos llamarlo, pero es más allá de la energía. Ahora, después de la energía está la sustancia y después de la sustancia que está Dios. Muy bien.
Como no tenemos tanto tiempo para hablar así del asunto, voy a concretar de que cuando hablamos de la sangre, entonces hablamos del 44 y del 604, es decir, hablamos del 8 y del 10. Hablamos del sistema óseo, hablamos de las montañas y hablamos de los volcanes. Pero también aparece Marte. Entonces, cuando aparece Marte, aparece el hierro. Y el hierro aparece en la sangre a nivel de hemoglobina. Y es a través de esa sangre y de esa hemoglobina es que se oxigena el organismo para que tenga vida. Entonces, si no hay sangre, no hay vida. Ahora, la sangre es un fluido muy especial, dice Goethe. Y nosotros sabemos, lo que estudiamos ciencia pura, de que la sangre es el vehículo de la conciencia. Entonces, cuando nosotros viene a nuestra mente el Cristo Salvador, viene las siguientes heridas. Es decir, para que el Cristo logre la redención, Él pasa su Gólgota, su iniciación, básicamente por 4 escenarios de herida. Me explico. Primeramente, viene la flagelación. Segundo, viene la coronación con la guirnalda de espinas, que es casi paralelo. Tercero, viene la clavación o el clavarlo a la cruz. Y por último viene la lanzada del ungivo. Y esto es algo muy interesante. Continuando con nuestro tercer segmento y final de la edición 295 de Superando Nuestros Límites, le suplico a la audiencia más concentración porque me queda poco tiempo para decir lo mucho que tengo que decir, entonces voy a acelerar un poco la palabra. Quedamos en las 4 heridas básicas del proceso de liberación y de las estaciones de Jesús el Cristo en el Calvario. Ya las mencioné. Sin embargo, si nosotros estudiamos la primera palabra que aparece sangre en la Biblia, ella aparece en Génesis 4:10, es decir, precisamente con Moisés. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este caso, repito, la primera vez que aparece la palabra sangre en la Biblia se relaciona con un acto violento, es decir, con un asesinato. Y la última